Bueno, aquí estoy otra vez conectando cosas que nadie conecta, pero que evidentemente no son por casualidad. Aquí estáis viendo, bueno, pues una información en este caso de Al Jazeera que habla del encuentro de los militares y Trump con los militares, con los jefes del ejército, los 600, no sé, 800, dijo, almirantes, en Cuantico, de este 30 de septiembre. Y aquí, en esta noticia, por eso lo ha elegido Al Jazeera, veis que está diciendo a la derecha que ese era el último día antes del cierre del gobierno porque la deuda había superado la barrera de los 37 trillones. En Occidente, o sea, en Europa serían billones, que era el límite del techo de deuda, que como sabéis es un acuerdo entre los republicanos y los demócratas. Tenéis que tener bien claro que lo que os voy a contar a continuación es resultado o es la explicación de que esos dos eventos tan extraños, es decir, el cierre del gobierno, que a día de hoy, cuando es 4 de octubre, sigue en efectivo y están echando a miles, se ha hablado de 100.000 funcionarios, y eso será para otro siguiente vídeo, porque están pasando cosas muy, muy graves y solo así aquí te vas a enterar de por qué esas cosas suceden al mismo tiempo. Y la realidad es que el señor Donald Trump y los militares que están detrás de él han convocado a sus colegas, bueno, a la cúpula del ejército, aparte para hacer algunos avisos, explicándoles, por ejemplo, lo del cometa barra nave extraterrestre, eh, las cosas que van a suceder a continuación, que desde el punto de vista legal, y esto es muy, muy importante que lo tengáis en cuenta, se sustentan en un cierre efectivo del gobierno porque no hay dinero y entonces se invoca una ley de emergencia nacional que autoriza, como veis aquí, a que el gobierno de Estados Unidos sea entregado, given to military. Lo veis, ¿verdad? El cierre del gobierno de Estados Unidos es una operación planificada por los militares. Veis que pone en mayúsculas plan, que les da poder total a los militares. Y aquí acaba con esta frase, con esta, bueno, tan recurrente este meme, que los militares son la única opción. Bueno, lo colocamos aquí bajito para que no me moleste mientras os cuento algo que va a ser bastante cortito, lo que os voy a contar. Bueno, básicamente comienza diciendo que ha habido un golpe en las elecciones norteamericanas a base de una inmigración que unos poderes externos, llámese la ONU, llámese el Foro de Davos, Soros, Bill Gates, han introducido en el país con la ayuda o por lo menos sin que los militares intervinieran, ¿vale? Ha habido unos financiadores y ahora en este momento en el que hay un cierre del gobierno y las tres brazos del Estado, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, como no están operativos, pasan a manos de los militares porque los militares están precisamente para situaciones de emergencia como la que está viviendo a día de hoy los Estados Unidos de América. Detrás de ese meeting que hemos visto imágenes de todos estos militares, los tops, en el que el señor Pete Hegseth, secretario de Defensa, secretario de la Guerra, ministro de la Guerra, como queráis llamarlo, les leyó la cartilla, dicen que incluso les han pasado por el polígrafo. Hubo otro detrás de los escenarios con el presidente en ejercicio de Estados Unidos. Aquí estáis viendo cómo habla del Climate Change Hoax, ¿vale? Toda esta historia con el LGTB, o sea, ese fue el discurso durísimo. Evidentemente se estaba cargando, ya lo he dicho en otro vídeo, toda la agenda globalista. Y no por casualidad dice que todo esto serán comentarios en clave para las agencias de inteligencia de todo el mundo. Pero, como digo, detrás de los escenarios, Donald Trump, según dice Stone Rider, que es la voz autorizada del movimiento Q, no tengo claro si a todos los generales o solo a unos pocos les dijo lo que iba a pasar
a continuación. Atención. De acuerdo a esas leyes que se invocan, antiguas leyes de la milicia, sabéis que Estados Unidos nació de unas milicias populares que se rebelaron contra el gobierno de Inglaterra. Y en base a una situación, digamos, de un poder externo que se infiltra en los Estados Unidos de América, recordad lo que os he dicho previamente con el tema de la inmigración, ha habido una infiltración que ha conseguido modificar el sentido de unas elecciones, pues, y también de los decretos leyes que ha ido firmando Donald Trump, los militares tienen el poder para convertir la policía en una milicia en el sentido de 1776, pero aquí, bueno, pues básicamente, dicho pronto y claro, los militares pasan a tomar el control de la policía. O sea, la policía se militariza. ¿Para qué? Para que puedan actuar contra los antifa, que evidentemente, cuando continúe esta situación, que hay que llamarlo así, es prácticamente una ley marcial que se va a poner poco a poco en funcionamiento, o que ya está, de hecho, bueno, pues van a poder nacionalizar la policía y también el sistema financiero. Ojo lo que está diciendo. Está hablando, insisto, que es que para que os creáis lo que os estoy contando, tenéis que entender el trasfondo legal y la legitimación para dar esos pasos. Repito, hay una situación de emergencia nacional, el gobierno no tiene dinero, evidentemente, esto es una morcilla mía, pero evidentemente eso autoriza, bueno, no, es que lo dice, a mirar dónde está el dinero, a ver qué ha pasado, a auditar la Reserva Federal Americana, esto es mío, pero es que se saca en claro fácilmente lo que está diciendo, y a nacionalizar recursos. Bueno, pues esto lo habéis visto en una situación de guerra, pues evidentemente, pues los militares tienen derecho pues, a tomar, como dice a continuación, las autopistas, las carreteras, los puentes, los puertos, los aeropuertos, pasan a estar controlados por ingenieros militares. ¿Para qué? Bueno, pues para tomar el control de a dónde va la gente. A dónde va la gente, evidentemente, se está refiriendo a las gangs, a las maras, a los cárteles de la droga y a los antifa. Y por supuesto también a esos políticos, y eso lo veréis en el siguiente vídeo que voy a hacer, que han sido pillados con las manos en la masa, y nunca mejor dicho. Es decir, que los militares toman el control y ya no necesitan de la aprobación del Congreso ni del Tribunal Supremo, e invocan leyes antiguas y decretos firmados por el propio Donald Trump. Esto incluye también a los bomberos, a las emergencias, a los satélites, a la NASA, y esto os va a gustar a algunos, al servicio meteorológico. Y menciona expresamente el Doppler, que es la utilización de los radares para modificar el sentido y la potencia de determinados eventos climatológicos naturales. Huracanes. Qué casualidad, si miráis mi Telegram, estoy haciendo esto el 4, pero este vídeo lo pondré seguramente el 5, que se ha dicho que por primera vez en septiembre no ha habido, en Estados Unidos en los últimos 10 años no ha habido huracanes. Eso evidentemente es porque han tomado el control de todas estas armas meteorológicas. O sea, todo esto legalmente, y ya lo que viene son operaciones abiertas. Abiertas quiere decir que los va a ver todo el mundo. ¿Vale? Insiste en que los militares tienen el poder ahora mismo para desconectar del sistema incluso a los bancos. A ver, todo esto ya podemos empezar a discutir hacia dónde va, pero parece que indefectiblemente va a reseteo y a la aparición de una moneda patriota. Pero bueno, esto es mío, esto no lo ha dicho él. También dice que esto incluye incautación de bienes del Partido Comunista en Estados Unidos. Sabéis que tienen muchísimas tierras que la han ido comprando, e incluso actuar sobre corporaciones. En el otro vídeo ya os dije que hablaba de Facebook y están hablando también de las farmacéuticas.
están hablando también de las farmacéuticas del sistema sanitario y nacionalizar incluso el sistema sanitario. Habla expresamente de las Big Pharma y de las ONGs. Mira, justo aquí, las ONGs. En fin, son muchísimas cosas. Vamos a ver el desarrollo. Estamos viendo, digamos, una hoja de ruta para los próximos meses. Pero el caso es que el ejército va a tomar el control y aquí en el minuto 21:30 lo voy a adelantar porque esto os interesa mucho a los europeos como un servidor. Porque dice expresamente que Europa va a vivir el colapso del Deep State y que ese colapso ya está activado. Está hablando de confusión, de desinformación, esta guerra psicológica, pero lo que es importante conocer es que Trump está usando esta guerra psicológica, está hablando de pequeñas cosas y lo que importa es sobre los militares, operaciones que tú ves en los Estados Unidos y cómo van a golpear a Europa. Ojito, no lo aclara, pero esto tiene muy buena pinta. Dice que un montón de lugares en Europa, ya sea en Francia, Alemania, el Reino Unido, Canadá, hay operaciones del Deep State. Las operaciones del Deep State están dentro de un masivo colapso. Y bueno, viene a decir que lo mismo que estaba pasando con Biden, que la gente se reía, está pasando en otros países. Y yo aquí, pues tiro para casa, para España, y yo creo que va a venir cosas muy gordas sobre Pedro Sánchez, sobre su dinero. Aquí está, no menciona España, menciona Alemania, Francia, pero yo sinceramente creo que esto se puede traducir, perdón, perfectamente a este caudal de información que está apareciendo sobre la corrupción del Partido Socialista Obrero Español que manda en España. Y ya por último, vuelve con el tema de las universidades y dicen que los militares han tomado el control también de las universidades. Así que, bueno, acaba hablando de Elon Musk, que eso lo dice en el otro vídeo, dice que está poniendo demandas contra Netflix sobre su agenda trans y dice que todavía tiene los papeles de Twitter, ¿sabéis? Todas esas comunicaciones de corporaciones, de altos ejecutivos, donde hay, digamos que, pruebas de corrupción. Así que, sin más, este vídeo cortito, espero que os haya gustado y aquí están mis redes sociales para comprar mis libros. Aquí los podéis ver todos en inglés, mi página. Por cierto, está migración en estos días. Mi canal de Telegram y las donaciones. Espero que os haya gustado y hasta la próxima, que hay otro vídeo más porque hay muchísima información y es un poco más complicado de resumir este otro porque es de Ariel y es mucho texto. En fin, vamos a ver lo que tardo en resumirlo. Pero va a encajar, lo bonito de todo es que cada información que doy, ya sea de Stone Rider o de Ariel, encaja perfectamente con las anteriores. Así que sin más, me despido, hasta otra.